¿Alguna vez se han preguntado cómo es trabajar dentro de un hospital mental? Pues nuestra invitada de hoy tiene 28 años de experiencia y trayectoria. Se encuentra con nosotros en Educando al Paciente Podcast, la jefa de enfermería Liliana Pérez. Jefa, bienvenida. Déjame decirte que eres la primera jefa de enfermería que nos acompaña en este formato. Uy, eso es un honor. Bueno, muchas gracias, Jesús, por este espacio para yo poder contar un poco de mi experiencia, mi bella experiencia, porque yo amo ser enfermera. Y la experiencia que he tenido con estos pacientes ha sido maravillosa. 28 años de trayectoria. 28 Toda años. una vida. Toda una vida, tú lo has dicho. ¿Cómo fue ese inicio? Es decir, ¿alguna vez te sentiste preparada para trabajar en un hospital mental? Jamás. Cuando uno está en la universidad, o por lo menos fue mi caso, nunca pensé que iba a trabajar con pacientes mentales en un hospital psiquiátrico, jamás. Me preparé pensando en que iba a terminar en un hospital general o trabajando con la comunidad en un puesto de salud o programas PIP. En ese momento era PIP. Yo me gradué en el 94. Y bueno, me postulé para mi servicio social obligatorio. En ese tiempo la entidad departamental se llamaba La Salud. Y me presenté con ellos, hice mi examen, mi entrevista y quedé ahí. Entonces, recuerdo tanto que cuando en la lista me di cuenta que me tocaba en el hospital mental. Ese nombre para mí fue fuerte. O sea, shock. Shock total, porque yo decía, Dios mío, yo en un hospital mental, no, qué cosa. Yo en ese momento estaba viendo un duelo, tenía mi hermana que me llevaba 11 meses, éramos casi, digamos, parejitas. Mi hermana había fallecido hace 6 meses, entonces yo estaba muy vulnerable, mi mamá también. Entonces me dicen que quedo en el hospital mental y yo quedé como que, no, yo no voy a aceptar eso. Yo no voy a, tenía 24 horas para aceptar la plaza. Y yo dije, no, yo no voy a aceptar eso porque tenía otra propuesta que era irme para Yopal, Casanare. Pero por el hecho de que estábamos en un duelo y mi mamá quedaba sola prácticamente, mis hermanos estaban más pequeños, yo le dije, no, me le voy a medir y voy a entrar. Quisiste como despejar tu mente al aceptar ese trabajo y mira, 28 años de experiencia. Y me quedé ahí. Hice todo el proceso de nombramiento y todo esto, y me acuerdo que arrancaba el 1 de mayo a trabajar y yo me fui un mes antes, porque independientemente que yo tenía mi teoría, todo lo que había revisado en la universidad, pues ya ir a la práctica y ser la jefe era algo, una responsabilidad grande. Entonces decidí irme un mes antes y empecé a estudiar como loca. Un campo completamente nuevo, supongo. Total, los medicamentos. Y cuando llego, en ese tiempo era la oficina de enfermería, llega mi jefe, era una señora ya que estaba también ya en plan de pensionarse, una señora muy correcta. Yo tuve dos tutoras maravillosas. Y ellas me enseñaron muchas cosas. Y lo primero que me mostraron fue una vitrina que llegaba de allá del techo hasta eso, y eso era lleno de medicamentos porque en la farmacia éramos nosotros también. Y cuando yo veo esa cantidad de medicinas y de medicamentos y nombres extraños que para mí no eran para nada familiar, porque estábamos acostumbradas a los medicamentos generales, ¿no? Que se usan en enfermedades generales. Entonces yo dije, yo puedo con eso. Y empecé a aprender medicamentos, a interactuar con los pacientes, que también fue fuerte. Y es que me imagino, o sea, ese tipo de trabajos por lo general siempre tienen una pasión de base. No es que de pronto uno llegue y diga voy a probar suerte y me guste. Si fuera el caso de usted, jefa, sin embargo no todos los casos suelen ser iguales. Lo que quiero preguntarle ahora es cómo fue ese proceso de introducción. Es decir, cómo preparan al personal que va a ingresar a un hospital mental. No es lo mismo ingresar a un hospital tradicional, general, que a un hospital mental. ¿Cómo es ese proceso? No. Generalmente nosotros allá al personal le hacemos una inducción.
toca reforzar el tema de farmacología, patología, las patologías más comunes que se ven allá, el tema de terapia psicosocial, que es una intervención que hace enfermería directamente con los pacientes, que es totalmente diferente a la que hace la psicóloga o la que hace la terapeuta ocupacional. Entonces es trabajarle eso. Pero también, antes de empezar eso, le explicamos qué es el hospital, cuál es la esencia del hospital. Y todo lo que nosotros hemos vivido con la institución, porque nos hemos separado, hemos tenido hermanos grandes, hermanos mayores, y nos dejan los hermanos mayores, ahora tenemos un nuevo nombre. Entonces, todo ese proceso hay que explicarle, por lo menos le explicamos la historia, de dónde empezó, desde cuando se llamaba Hospital Mental Departamental, que se unió con un hermanito que se llamaba San Rafael, que estaba por allá por la 30, que después se llamó Cari, que ahora nos llamamos UNA. Entonces todo ese proceso hay que explicarse. Y posterior a eso, sí ya nos enfocamos en la parte de las patologías más comunes, cómo es el interactuar con un paciente mental. Es totalmente diferente a lo que de pronto ellos pueden estar preparados cuando salen de la escuela o de la universidad. A una persona que va a ingresar a trabajar en un hospital mental también se le hace un análisis psicológico para que pueda ingresar a ese lugar, y qué condiciones debe tener esa persona para poder cumplir con los requisitos que se requieren, por supuesto. Es lo ideal porque es que para que tú puedas trabajar con un paciente con una alteración mental, tú debes tener salud mental, ¿sí? Si no, ¿cómo lo proyectamos? Entonces, lo ideal es hacerle su evaluación psicológica, y a eso se encarga pues recursos humanos como tal. Pero sí, es importante. Debemos estar emocionalmente estables para poder trabajar con este tipo de pacientes. Obviamente, como seres humanos, habrán casos que nos llegarán más al corazón. Claro. Sí nos va a llegar. Y obviamente, no, como decían por ahí, somos de paro. Sí nos tiene que afectar algunos casos, pero tratamos de estar lo más estables emocionalmente para poder proyectar esa... Claro, porque es que estamos tratando con personas que quizás vienen de unas alteraciones emocionales, pues lo ideal sería que el personal que los atiende pues claramente esté estable. Claro. Es lo que se busca. Y dentro de esos 28 años de trayectoria, mi jefa Liliana, experiencias inolvidables en tu trayectoria, en tu carrera, que te hayan marcado quizás. Cuéntame unas dos. Muchas. Hay muchas. Realmente el trabajar con estos pacientes es maravilloso. Yo soy una apasionada con mi trabajo. Soy feliz. Yo siempre he dicho, yo no estudié para hacer medicina. Por eso no me digan doctora, yo no soy doctora, yo soy enfermera. Llámeme jefe o llámeme enfermera. Jefe generalmente es como lo llaman a uno en el hospital. Pero yo soy feliz en mi rol de enfermera. Entonces, realmente hemos tenido casos bonitos, pacientes donde encuentran en uno ese apoyo, eso que hay muchos pacientes que ya han sido rechazados por la familia, por la comunidad, por el mismo estigma del paciente psiquiátrico. Se sienten rechazados, pero llegan allá y encuentran como que esa persona que te va a apoyar, en la que yo puedo confiar, en la que encuentro respaldo, en la que encuentro que, oye, algo me está pasando, me está matando esto y no sé qué, porque ellos a veces dicen, no sé qué tengo. Ese paciente que está ansioso, no solamente el paciente psiquiátrico que esté psicótico, sino aquel paciente que está en una crisis de ansiedad, que está en una depresión y que necesita realmente a alguien que le ayude. Eso es bonito, cuando tú sientes que tú pudiste aportar algo para que esa persona se le adelante. Como también me han pasado cosas muy fuertes, muy dolorosas. Experiencias que tú digas, no, yo como jefa de enfermería, Liliana Pérez, no voy a poder olvidar este episodio porque fue no traumático, sino como que me marcó en mi trayectoria profesional. Una experiencia así que tú jamás vayas a olvidar, jefa. Bueno, lo más fuerte que yo he vivido fue el suicidio de un paciente. Fue muy fuerte, fue más o menos para esta época, me acuerdo. Y era un joven, podía tener unos 20 años más o menos, y fue un suicidio dentro de la institución. Parece que aparentemente estaba bien, ya había mejorado su cuadro depresivo, y lo encontramos colgado.
de los calados. Antes el hospital no tenía como ahorita rejillas, sino eran unos calados que son así como varaditos. Entonces por ahí lanzó la sábana. Eso fue algo totalmente planeado. Las estaciones de enfermería estaban fuera de las habitaciones, estaban por fuera, entonces no había circuito cerrado en ese tiempo. Cuando quisimos ir a auxiliarlo ya fue demasiado tarde. Entonces fue algo muy fuerte. Me acuerdo que fue para esta época y teníamos en esos días como que la actividad de fin de año de la institución, del hospital, la fiesta pues de fin de año, y yo no hice más que llorar y llorar y llorar y llorar en la fiesta, porque yo creo que ha sido lo más fuerte que he vivido. ¿Recuerdas específicamente cómo fue verlo? ¿Lo viste? Sí. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo llegaste a descubrir? ¿Cómo se dieron cuenta? Bueno, el caso era que era un paciente, bueno, ya te digo, con un trastorno depresivo que ya había mejorado, por eso hay que echarle ojo a ese paciente que dice que se siente mejor, porque eso nos lo enseñan los psiquiatras a nosotros, cuando el paciente tiene más fuerza para planear y para hacer y para ejecutar el plan de acabar con su vida. Entonces, efectivamente, Juan, se llama el paciente, Juan era un joven que aparentemente había mejorado, dijo que iba al patio, a la terapia que le hacen en el patio, y bueno, él bajó. Y pasados unos minutos, él se regresó, le dijo al auxiliar que él no quería seguir ya en el patio, que quería ir a descansar. No sabíamos era que él, antes de bajar al patio, había amarrado una sábana al calado y lo que sobra de la sábana lo había lanzado hacia afuera, no se veía. Como peso. No, o sea, lo que queda, hizo el nudo y lo que quedó de la sábana, me imagino que por donde él iba lo lanzó hacia afuera, entonces no se veía. Aparte de que, vuelvo y te digo, las estaciones de enfermería estaban por fuera. No estaba yo en ese servicio específicamente, sino que estaba en el servicio de al lado, ahí estaba un compañero de jefe en ese tiempo. Entonces, pero las estaciones quedaban cerquita, entonces él entró. Ay, ¿qué pasó? No, ya me voy a acostar. Y entró. Al rato sale una pacientica, un pacientico también, que era todo habladorcito y estaba un poco en una fase maníaca. Y, ya está. Él no hablaba, él no decía, él solamente decía, allá está. Y yo me acuerdo que estábamos sentados, la médico general, el otro jefe y había un psiquiatra. Y nosotros abrimos esa puerta, eso fue corre. Y ese pasillo se nos hacía cada día más largo, cada vez más largo. Y corríamos. Y cuando llegamos, vimos esa escena de él ahí. Entonces, la reacción de la médico y la mía fue ayudarnos, bajarlo y bajarlo. Entonces, me acuerdo que el psiquiatra, el psiquiatra falleció, él me decía, negra, y me decía, negra, ya no hay más, ahí no hay vida. Y yo decía, no, él no se puede morir. Y fue una situación muy fuerte, o sea, todavía me mueve la fibra, es muy fuerte. Eso ha sido lo más fuerte que he vivido. Puedo notar que aún te mueve la fibra porque sí, por cómo lo cuentas sí. Y los ojos llorosos. Dentro de eso debió ser muy estremecedor. Sí, bastante, porque es que tú yo siempre digo que nosotros nos prepara para sanar, para tratar. Sí, lamentablemente en estas situaciones pueden pasar esos casos. Gracias a Dios, en el hospital eso es muy poco lo que sucede, porque todos estos eventos sirvieron para nosotros establecer unos planes de mejoramiento. Entonces ya las estaciones de enfermería están dentro de los servicios. Hoy actualmente, gracias a Dios, contamos con circuitos cerrados. La infraestructura es totalmente diferente a lo que teníamos. Ya hay unos espacios dignos, tanto para el paciente como para nosotros los trabajadores. Entonces eso ha cambiado mucho. Pero sí, nos tocó vivir experiencias muy, muy terribles. ¿Qué tan frecuentes son esos intentos de suicidio dentro del hospital mental? Son muy frecuentes, son bastantes, pero uno establece unos planes de cuidado y entonces ya nosotros sabemos que ese paciente debe estar colocado en una estación cercana, en una habitación cercana a la estación de enfermería, tiene una vigilancia permanente,
pues todos los cambios que notemos, pronto pacientes que nos han manifestado que todavía sienten la necesidad de acabar con su vida o que escuchan voces que dicen que le dicen que se haga daño. Entonces siempre tenemos que estar comentándole al psiquiatra tratante todo esto para que ellos puedan establecer el medicamento, la dosis necesaria. Y en las noches estar pendiente no solamente de la cámara. Yo siempre le digo a los auxiliares, no nos podemos confiar de un circuito cerrado, hay que estar haciendo rondas permanentemente, vigilar si está tapado, destaparle, mirarle la cara, mirar si está respirando, todo eso hay que verlo. Entonces verificar la ingesta del medicamento porque algunos lo botan. Hacen trampita. Hacen trampa. Entonces todas esas cosas hay que estar pendientes, pero sí hay muchos intentos y lo que uno ve por fuera de las instituciones, nos ha pasado pacientes que hemos tenido hospitalizados y que de pronto nos dicen, no, que mírame que falleció fulanito, porque aquí ya uno hasta se conoce los nombres. Porque eso sí, allá en el hospital no llamamos por camas, eso ya no existe. Por nombre. Sí. Si nos tenemos que aprender los 100 nombres, nos aprendemos los 100 nombres. Pero no llamamos al paciente y que el paciente de la cama 3, el paciente, no, eso allá no existe, nunca. Para eso es una estrategia para hacerlo sentir querido, supongo. Total. Para hacerlo sentir pertenecientes. Y eso debería hacerse no solamente en un hospital como el de nosotros, como el mental, eso tiene que hacerse a nivel general. Cuando es lindo, porque nosotros hemos sido pacientes y cuando yo estoy y me dice, hola señora Liliana, ¿cómo amaneció? Ay, qué bueno. Mira, la enfermera se sabe hasta mi nombre, el médico se sabe mi nombre. Y ya aquí yo digo, no, de pronto no se equivoca en ordenarme algo. Eso es personalizar la atención. Individualizarla. Es que es importante y uno se siente querido. Por ejemplo, es importante desde un hospital tradicional, pero en estos hospitales donde contamos con personas que tienen este tipo de patologías, que quizá ya tienen un rechazo de base, es aún más importante ese tipo de trato. Claro. Volviendo a este tema, ¿ese ha sido el único suicidio que has presenciado? Es 2. Ese y el de una señora también. ¿Una mujer? Una mujer. También algo muy parecido. Empezó a mejorar y lo hizo también con una sábana. Por eso ya los calados se eliminaron por completo. Y una experiencia que, digamos, tú digas, esta experiencia en el momento fue traumática, pero ahora, luego de varios años, luego de varios días que han pasado, ya me la cuento y me da risa. Que tú digas, que se te venga a la mente. Bueno, cuando yo entré al hospital, yo era una niña, tenía 21 años, mi pelo no es así, mi pelo es rizado y era por aquí, por la cintura. Y yo llegué y estaba en el mes ese de adiestrarme para entrar, empalme, exacto. Y entré y me acuerdo, llegamos a un servicio, antes los servicios allá eran feos. y llegamos y era una sala grande con 8 pacientes en esa sala. Y había una paciente, Lilibet. Por cómo hasta me sé el nombre. Por como dijiste el nombre, yo sé que te marcó de alguna manera y quiero escuchar esta historia. Lilibet, no, morenita divina. Divina, estaba en una crisis agitada, estaba con sujeción mecánica, inmovilizada de manos y de piernas, pero las manos las tenía flojitas, ¿no? Se las podíamos mover. Y recuerdo que a Lilibet me dicen, mira, ella es Lilibet. Y yo de nueva, con mi pelo todo así rezado, y le digo, hola Lilibet, ¿cómo estás? Y me queda mirando y hizo algo así, sacó algo de por allá y me lo ha lanzado. Y me quedó en el pelo pegado. Eso era heces. ¿Excremento? Excremento. Te tiraron excremento en el pelo. Me lo tiró. Y yo, o sea, qué bienvenida la que me dio. Eso yo me lavaba ese pelo, las auxiliares ayudándome a cambiarme. Yo lo que pienso en ese momento. No, yo dije, yo me devuelvo, yo no voy a seguir trabajando aquí. Pero no, experiencias que suceden, ya después ya sé que al paciente no se le da la espalda, como dicen por ahí vulgarmente, no se le da papaya. Se le da papaya porque imagínese lo que puede pasar. Porque sí. Excremento en el pelo. En el pelo. En uno de los primeros días. En los primeritos días. Yo imagino que tú sacaste conclusión y dijiste, esto definitivamente no va a ser sencillo. No, ya aprendí a que el pelo tiene que estar recogido, a que no me le puedo acercar mucho cuando están así en crisis. Ya después ya todo bien.
Definitivamente, cuando uno habla de hospitales mentales, jefa, el imaginativo que nosotros tenemos es ese que nos han vendido pues, a través de las diferentes películas, contenidos audiovisuales. Y uno dice hospital mental y enseguida uno piensa en el paciente que está con, digamos, la camisa de fuerza, que está en la pared blanca reforzada de colchas, que lo traumatizan para anestesiarlo. ¿Qué tan de cierto es eso? ¿Se usan estas camisas de fuerza en los hospitales mentales cuando un paciente está muy histérico? ¿O si existen los cuartos que tienen esas colchas grandes? Por lo menos en mi hospital, no. Eso no existe. ¿Eso no existe? Es un mito. Pues de las películas, no sé, los productores, los cineastas que se inventan eso, pero no sé si en otros países lo harán, pero por lo menos acá, no, acá sí existen, por norma, la normatividad nos exige unos cuartos de aislados. Okay. Nos exige unos cuartos de aislados, que realmente no se utilizan a menos que el paciente ya sea no se pueda controlar ni con la medicación ni con la sujeción mecánica. Un paciente muy agudo. Pero demasiado. Pero allá no, allá las habitaciones, en este momento tenemos habitaciones, digamos, hay algunas bipersonales, hay algunas unipersonales, como lo exige la norma, y hay habitaciones múltiples donde hay 4 pacientes, pero ellos están en su cama, las paredes son normales, no hay nada acolchado, en las camisas de fuerza yo ni las conozco. ¿Nunca las has visto en 28 años? Jamás, en mis 28 años yo nunca vi una camisa de fuerza, jamás. Siempre se ha recurrido, cuando el paciente está muy agitado, a la sujeción mecánica, que es un protocolo establecido en la institución, donde el paciente se sujeta a la cama. Antes de hacerlo, primero tenemos que hacer de pronto la contención verbal, es como que convencer al paciente, mediar con él, mira, tranquilízate, cálmate. Si ya el paciente definitivamente no logramos controlarlo, entonces ya uno recurre a la sujeción mecánica y es inmovilizarlo en la cama. ¿Es donde está? Exacto, en la unidad de él. Y se le aplica la medicación que ordene el psiquiatra. Y ya, una vez el paciente ha mejorado, se suelta y vuelve nuevamente. Y bueno, ¿qué te pasó? Entonces empieza uno a hablar con el paciente. Pero eso de camisa de fuerza, ni paredes acolchadas, no. Eso es solamente un mito que vemos en las películas. Bueno, yo en mi hospital nunca lo he visto. Bueno, Doc, en estos 28 años de experiencia, me imagino que tienes una y mil historias para contar, pero yo quisiera indagar también sobre otro imaginativo que la gente tiene respecto a los hospitales mentales, y es lo paranormal. ¿Has vivido alguna experiencia paranormal en el hospital mental en estos 28 años? ¿Has sentido algo? No, ni que lo sienta. No, yo no lo he sentido, pero sí, eso es. ¿Has escuchado historias? Muchas historias se han contado, muchas. Que la niña, que pasa, que abre uno el closet y entonces sale una niña, entonces y que esa niña era de aquí del vecindario, del barrio, y murió por aquí atropellada, entonces ella entra al hospital todas las noches, o la enfermera que murió, que camina por los pasillos. Sí, claro, eso se escucha mucho. Aparte de que también hay algunos pacientes tienen ciertas costumbres, conductas. Sí, conductas y que hay pacientes y familiares de pacientes que ellos atribuyen a que esa enfermedad no es producto de una patología mental como tal, sino por otras que son razones externas, por una situación paranormal, por llamarlo de una manera. O sea, que digamos que esa enfermedad mental no es atribuida a la ciencia o a lo biológico que está pasando en el cuerpo, sino por cosas extracurriculares paranormales, digamos una brujería, hablando coloquialmente, claro. Así. Sí, eso lo hay. Y ahí toca entonces la psicóloga ponerle trabajo y trabaja con esta familia, mira a ver, porque ellos están reacios a continuar el tratamiento acá, porque ellos dicen que se lo van a llevar y se lo llevan voluntario, porque entonces lo tienen que llevar a la sierra, hasta nos dicen para dónde van, a la sierra, porque no sé quiéncito le va a hacer el trabajo para sacar los espíritus que tiene él. Entonces sí, es una creencia. Hay algo también muy cultural, algunos, porque nos han llegado pacientes también de algunas etnias o algo, y uno también tiene que respetar esos casos, pero uno trata de persuadir para que continúe el tratamiento, ¿no? Sin tampoco pues afectar las creencias propias de su etnia, porque nos han llegado pacientes que tienen una posición muy marcada, digamos, porque la familia tiene una posición muy marcada. Me imagino que debe haber pacientes de todo tipo.
Pero hay algunas patologías o de pronto algunas conductas características de este tipo de pacientes psiquiátricos, Doc, jefa. Es decir, una persona que sufre una conducta, por ejemplo, mental, tiene una tendencia menos a ducharse o a quizá no tener control propio de sus necesidades básicas. Bueno, el conductas de ese tipo. de ellos, sí. Hay pacientes, por lo menos el paciente esquizofrénico, que es el que de pronto se deteriora un poco más, ellos pierden esas habilidades de pronto de interactuar, de relacionarse con las tienden a aislarse, pierden la capacidad de autocuidado. Entonces, por eso es que uno los ve a veces en la calle, todo sucio, con un saquito atrás, que yo siempre he dicho que uno los ve en ese saco y en ese saco llevan toda su vida. Para nosotros es basura, para ellos es su vida. Y los que están en la calle, pierden esas actividades de autocuidado, por ejemplo, de bañarse, peinarse. Entonces, eso es típico del paciente esquizofrénico, sí. Y bueno, con el paciente bipolar, depende de la fase donde está. Si está en una fase maníaca, el paciente que habla mucho, es intrusivo, es todo positivo, él ve todo bien, regala plata, se vuelve millonario. Entonces, si hay algunas conductas que de pronto uno lo logra identificar, entonces uno dice, este es esquizofrénico, este es bipolar, este está depresivo. Pues nosotros no somos médicos como tal, pero en el día a día uno aprende muchas cosas y uno aprende de los psiquiatras también, claro que sí. ¿Y te ha pasado que de pronto estás en un lugar donde hay un montón de gente y conoces a alguien nuevo y ves conductas extrañas en esa persona que... Ay, qué cosa, ¿verdad? Y que de pronto tú dices como que sí puede tener una conducta o una patología de base? ¿Te ha pasado? Sí, a veces uno se vuelve como que es como que una costumbre de estar analizando a la gente. Y tiene como que algo extraño y tiene por ahí un diagnóstico enredado, embolatado. O sea, se vuelve uno sí pasa. Claro, sí, nos ha pasado, pero obviamente nosotros no somos psiquiatras para diagnosticar, pero lo hace uno hasta inconscientemente, uno hace eso ahí. Oye, tiene ahí como que algo... Como que cosas tú dirías que digamos, conoces a alguien y dices, tiene esto y por eso puedo intuir que quizás tenga alguna patología de base, algunas características físicas o algo así, que puede ser. De pronto no tanto características físicas, bueno, de pronto características físicas o papi de comportamiento, de pronto hay personas que son muy suspicadas, muy aprensivas y uno dice, uy, este es como paranoide, estás como paranoide, ese tiene su paranoia por ahí enredada, cosas así y otras, pero es algo que ya uno lo hace de manera... 28 años haciendo el trabajo. Analizando esto. Claro, diariamente me imagino debe dar una trayectoria importante. Doc, jefa, para terminar, para llegar ya concluyendo este podcast, ¿qué tan costoso es tener una patología de este tipo, una patología mental? Digamos, alguien que no esté aliado al sistema público y alguien que esté exento de ese sistema. Sí es alto, porque los medicamentos para este tipo de pacientes son muy costosos y no es que este medicamento, este paciente no te va a mejorar con una fórmula. Son enfermedades que duran mucho tiempo. Algunas no son curables, son tratadas. Entonces es una fórmula que se repite, las hospitalizaciones son costosas. Es decir, lo ideal es que este tipo de paciente tenga algún tipo de afiliación, porque a nivel particular no hay bolsillo que aguante. No va a salir nada ahora. No hay bolsillo que aguante. Y aparte, el que el paciente esté afiliado a un sistema de seguridad social garantiza la continuidad del tratamiento, porque ellos generalmente son muy recurrentes en crisis, por lo que sea, porque se le acabó el medicamento o porque tuvo algún estrés postraumático, algún evento a nivel familiar, pérdida de trabajo, qué sé yo. Todo esto puede hacer que el paciente recaiga en una crisis, entonces ya ellos saben a dónde tienen que acudir, ¿cierto? Entonces, sí es costoso, bastante. Bastante costoso. Menos mal existen algunos, digamos, sistemas para mediar ese tipo de situaciones. Es algo súper importante. Y es que este tipo de enfermedades, la mayoría no se pueden curar sino tratar. ¿Cuáles sí, cuáles no? A ver, las esquizofrenias generalmente muy raro se curan. Esquizofrenia crónica, hay pacientes con esquizofrenia residuales. Ya son patologías que
hay que tratarlas, entonces ellos tienen que tomar un medicamento de por vida, algunos tienen medicamentos de depósito como para que no estén tomando tanto tratamiento. Los psiquiatras les ordenan medicamentos de depósito que son ampollas antipsicóticos que se le aplican cada un mes o cada 15 días. Entonces ellos muy juiciositos se los colocan, se las aplican. Los pacientes con, por ejemplo, con un trastorno bipolar, hacen su crisis y tal, pero luego ellos pueden ser funcionales, ellos pueden trabajar, continuar. Lo ideal de esto es evitar el deterioro. Al paciente y a la familia, desde todo el punto, al paciente y a la familia hay que enseñarlos en que ellos deben continuar el tratamiento a nivel ambulatorio. Luego, ellos después que salen de la institución, de la hospitalización, ellos van cada un mes al psiquiatra, algunos le hacen cada 3 meses, el control. En fin, existen varias alternativas, no solamente la de consulta externa, también hay alternativas, por ejemplo, hospital día, que es cuando el paciente llega desde por la mañanita, es como un colegio, llegan a las 8 de la mañana, se van a las 4 de la tarde y en ese lapso de tiempo pues se le hacen actividades de tipo ocupacional, hacen la intervención por psiquiatría, psicología, enfermería, hacen también su trabajo. Entonces ese es un programa bien bonito porque al paciente lo enseñan empezamos a trabajar con él para reincorporarlo nuevamente a la sociedad. Creo que es de las cosas más difíciles. Es lo más difícil, sí, porque para que les den un trabajo está el estigma, no va a entrar en crisis, es muy difícil. Esto puede ser un peligro. Sí, puede ser un peligro, o sea, hay una cantidad de cosas ahí de tabús que también están. Pero un paciente que después esté bajo su medicación, bajo su control, él puede llevar una vida normal, casarse, tener hijos, qué sé yo. Obviamente hay ciertas limitaciones, hay pacientes que son, vuelvo y te digo, muy deteriorados, que definitivamente requieren un control. Hay mujeres que definitivamente, en el caso de mujeres, que están muy deterioradas y si se van para la calle, si no están... bajo observación sí, y no hay una planificación en un embarazo, tras embarazo. Entonces sí, hay casos muy puntuales en los que toca pues trabajar con la familia y ellos mismos piden que las preparemos para luego llevarlas a hacerles su comer hoy. Y cuando ese paciente no tiene, digamos, familia que lo respalde, ¿qué pasa en ese caso? Eso es terrible, te cuento, porque por ejemplo, en la institución, como hay un referente, ya no, llévenselo para el hospital mental, llévenselo. Y las autoridades, la policía, la comunidad, se formó algo y allá no lo llevan. Entonces, es un trabajo que le toca a nuestra funcionaria, la trabajadora social, a empezar a hacer la búsqueda activa. Se meten en Facebook, buscan al familiar, por las redes, ahora como tenemos redes, tratamos de entrevistar al paciente, pero muchas veces el paciente no nos da una información exacta. Entonces, luego viene el proceso de reubicación. ¿Qué hacemos con el paciente? Algunos van a hogares de paso, porque son de la calle, pero los llevamos a hogares de paso. A otros, gracias a Dios, los logramos ubicar con sus familiares. Pero sí nos llegan muchos pacientes sin un soporte familiar. Tengo entendido que ustedes también tienen programas especiales para esos casos puntuales. Y qué bueno que existan este tipo de programas que alienten y reincorporen y traten este tipo de situaciones y este tipo de personas con estas patologías. Jefa, ¿cuál sería tu mensaje final para todos aquellos que nos están viendo en Educando al Paciente respecto a este estigma que existe sobre los pacientes de salud mental? A ver, el paciente psiquiátrico o la enfermedad mental es una enfermedad como cualquier otra. Lamentablemente trae muchas consecuencias. Viene al lado de estigmas que hacen que al paciente lo rechace, pero ellos esperan nuestra ayuda, ellos esperan buscar, no solo el paciente, sino la familia del paciente, espera encontrar un lugar donde acudir y que le resuelva la situación. Tener un paciente psiquiátrico en casa no es nada fácil, y es una enfermedad de larga duración. Algunos mueren con su enfermedad, ¿cierto? No tienen cura. Entonces, no los rechacen, busquen la manera de ayudarlos. Hay instituciones como la nuestra donde de pronto pueden acudir a un servicio de urgencia en caso tal de que esa persona sea un peligro para
para la comunidad o para la misma familia, pero ellos son vulnerables, los ven como peligrosos, pero los vulnerables son ellos. Ellos son los vulnerables, ellos simplemente requieren una ayuda nuestra, simplemente eso. Jefa Liliana, muchísimas gracias por estar con nosotros en Educando al Paciente. Yo creo que amor es la palabra definitivamente. Y reincorporar y ayudar también a esas personas que se encuentran en esa situación. Gracias por acompañarnos y por mostrarnos tu visión del mundo a través de este podcast. Y a ustedes que se encuentran ahí a través de sus pantallas, cuiden su salud, por supuesto, mientras nosotros los mantenemos informados.